Bienvenidos al segundo tema de este curso virtual de biología. El tema que vamos a revisar hoy es membrana biológica y a la vez transporte celular. Los temas que vamos a tocar en esta clase, dividido en dos partes, en dos videos, son composición, estructura y función en la primera parte, y en la segunda parte, transporte, y hablaremos de los tipos de transporte como el pasivo y el activo. Así empecemos con la primera parte acerca sobre la composición y estructura. Cuando hablamos de membrana celular, la definición más básica es que las células están separadas del medio exterior o extracelular, del intracelular, por medio de la estructura denominada membrana celular, la cual es decisiva para la vida de la célula. La función más básica de la membrana es barrera, que tiene una característica: es selectiva gracias a las proteínas que están en esta membrana. Es selectiva para átomos, iones, moléculas, y así determina diferentes composiciones en el extra y en el intracelular. Así tendremos iones que predominan más en el extra y más en el intra. Por ejemplo, más en el extracelular hay sodio, pero en el intracelular hay más predominio de potasio. Como vemos, es una barrera selectiva. Todas las células, sean eucariotas o precariotas, tienen membrana celular. Composición y estructura. Todas las membranas, como ya hemos dicho, tenían proteínas que nos ayudaban como barrera selectiva. Sin embargo, el otro componente básico de la membrana celular son los lípidos. Lípidos y proteínas son lo básico, pero vemos que no son los únicos componentes de la membrana celular. Luego vamos a mencionar a un tercero. Por ahora, el componente lipídico conforma la mayor parte de la membrana celular. Está formado por millones de moléculas de lípidos organizados en dos láminas o dos capas. Es por eso que la membrana celular se le denomina como una bicapa lipídica o una capa bilipídica, la cual es la estructura fundamental de la membrana y es la que actúa como barrera. Las moléculas proteicas median las demás funciones de la membrana y confieren a la membrana características individuales. Es como decir que el armazón ha sido la bicapa lipídica y las diferentes funciones han sido dadas por las proteínas ancladas a esta membrana lipídica. Como vemos, el espesor de una membrana lipídica, acá tenemos una imagen de microscopía electrónica, es de 5 a 10 nanómetros o 10 a la menos 9 metros. Es una estructura muy delgada. Acá tenemos la unión de dos células. Tenemos una célula aquí en la parte superior izquierda y una en la inferior derecha, cada una con una membrana celular. Y entre las dos membranas celular está el espacio conocido como espacio intercelular. En este caso, si esto fuese un epitelio, dentro de este espacio intercelular vamos a encontrar uniones intercelulares si es que se da el caso. Hemos dicho 5 a 10 nanómetros de espesor. Ahora, ese espesor es semejante tanto en células procariotas como eucariotas. La membrana celular de una célula eucariota, que es el tema, bueno, en realidad la célula eucariota es lo que vamos a estudiar en este ciclo, contiene más de 1000 tipos de lípidos que aparecen en distinta proporción según el tipo de membrana que estemos considerando. Eso quiere decir que al haber muchos tipos de células en nuestro organismo, cada célula presentará una membrana celular con una estructura más o menos variable. De todas maneras, las proteínas y los lípidos siempre van a estar presentes, solamente que las concentraciones van a ir cambiando. Eso lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas en una propiedad que se denomina la asimetría de la membrana. Los lípidos constituyen aproximadamente el 50% de la membrana, vemos que es una gran cantidad, y de estas son unas 5 millones de moléculas por micrómetro. Aproximadamente el 5% de los genes
que están en el núcleo de la célula están dedicados a producir sus lípidos, y luego vamos a ver una visión panorámica cómo va esta orden desde el núcleo para que así se restablezca la membrana celular mediante la producción de fosfolípidos. La estructura base de la membrana celular viene a ser la capa compuesta de fosfolípido o bicapa fosfolipídica. Sin embargo, hemos mencionado que los dos componentes básicos de la membrana son los lípidos y las proteínas, y acá tenemos los otros dos componentes básicos que nos faltaban. Tenemos también al colesterol, que nos confiere rigidez, y los carbohidratos, que van a estar asociados tanto a proteínas o a lípidos. Sin embargo, hacia ambos lados de la membrana, tanto en la cara citosólica como en la cara extracelular, se encuentran moléculas de agua. Estamos en un ambiente líquido, por lo cual los lípidos deben presentar una región hidrosoluble en estas zonas donde están en contacto con moléculas de agua. Por lo tanto, el lado hidrosoluble va a estar en el lado más exterior de la célula y en el lado más exterior de la membrana y más interior de la membrana. A esa propiedad la vamos a conocer como anfipático. Se dice que los fosfolípidos de la membrana celular tienen el poder de ser anfipáticos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en un lado son hidrosolubles y en el otro son hidrofóbicos. El fosfolípido, como ya les mencioné, está representado mediante esta estructura. Tiene una cabeza y una base. La cabeza es polar y la base es no polar. Ahora, esta base está compuesta por dos colas. Esas colas están compuestas por lípidos. Son colas hidrocarbonadas. Una tiene enlace doble, en la otra no tiene enlaces dobles. La presencia de enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada nos da a la membrana celular el poder de ser más fluido. A más cantidad de dobles enlaces, la membrana es más fluida. En cambio, el colesterol nos da la propiedad de rigidez a la membrana celular. Por lo tanto, si el fosfolípido, que es el compuesto base de la membrana celular, tiene una cabeza polar y no polar, esta cabeza polar es la que es hidrosoluble. Es por esto que las cabezas miran tanto al extracelular como al intracelular, y las colas hidrocarbonadas son conocidas como las regiones hidrofóbicas, y en el exterior regiones hidrofílicas. La región hidrofóbica también se le conoce como lipofílica. ¿De qué está compuesto un fosfolípido? Que es esta estructura base de aquí. Tenemos la cabeza polar, pero en esta cabeza polar encontramos el fósforo asociado a oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y bueno, la cadena, las dos colas hidrocarbonadas. La bicapa de fosfolípidos en realidad es una estructura compuesta de dos monocapas, ya hemos dicho, pero cada monocapa es independiente. Son más o menos estables de acuerdo a qué tanto rígido o permeable o soluble sea esta membrana, y debido a la gran variante de membranas celulares existen diferentes propiedades físicas y químicas. Hemos dicho, los fosfolípidos poseen una cabeza que es hidrofílica y la cola que es hidrofóbica. Y recuerden, el colesterol, vean estas moléculas amarillas aquí, pequeñas, ese es colesterol. El colesterol está entre dos fosfolípidos, confiriendo rigidez a la membrana. Retrocediendo en la imagen, el fosfolípido estaría en una zona más o menos por aquí, por donde señala el puntero. Acá vemos también colesterol de color amarillo, aquí, aquí y aquí, entre las colas. Ahora, hemos hablado de que hay fosfolípidos en la membrana celular. Sin embargo, esos fosfolípidos tienen variantes. Así tenemos que los fosfolípidos tenemos dos tipos, los glicerofosfolípidos
y los esfinjofosfolípidos. De esos glicerofosfolípidos tenemos diferentes variaciones. Tenemos 4 tipos de moléculas o más. Entre estas tenemos la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina y la cardiolipina. Estas fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, cardiolipina pueden ser variantes de la región de la cabeza polar. Así que las cabezas es lo que es la región variable. ¿De qué estaba compuesto un fosfolípido? Acá tenemos una base. Tenemos un glicerol en los cuales se unen dos ácidos grasos que vienen a ser las colas hidrocarbonadas que hemos dicho. Una cola, otra cola. Y la cabeza polar está asociada al glicerol mediante un fosfato. A ese fosfato está unido tanto a cualquiera de estas moléculas. También tenemos los esfinjolípidos. Los esfinjolípidos tienen un componente esencial que es la esfinjomielina. A diferencia del fosfolípido, que tiene dos ácidos grasos, el esfinjolípido tiene un ácido graso y su base no es el glicerol, sino la esfinjosina. La cabeza polar también está presente, unido a la esfinjosina mediante un grupo fosfato. Y también tenemos otro tipo de lípidos conocidos como los glucolípidos, que también están presentes en la membrana celular. Dentro de los glucolípidos encontramos 3 tipos: los cerebrósidos, los gangliósidos y los globósidos. Son muy parecidos en composición a los esfinjolípidos, solo que en vez de la cabeza polar y grupo fosfato va a estar unidos a carbohidratos. Tenemos el ácido graso unido a la esfinjosina y el carbohidrato también unido a la esfinjosina. Claro que este glúcido va a estar formando también como si fuese la cabeza polar en el caso de glicerofosfolípido y de los esfinjolípidos. Características de la bicapa lipídica. Existen dos grandes características en la bicapa lipídica. La primera, de la cual vamos a hablar, es la fluidez. La fluidez permite una correcta difusión de las proteínas y correcta difusión de la nueva membrana que es sintetizada mientras ésta se va recambiando. La fluidez está determinada por la presencia de colesterol, que ya hemos dicho que nos da rigidez, y la longitud y saturación de las colas hidrocarbonadas. A más enlaces dobles, menos rigidez. La región, por ende, más rígida es la cual está en contacto con el colesterol. Acá tenemos un caso de cabeza, cola, pero esta región de la cola, la central, es la más rígida. En cambio, este tercio distal, tercio inferior, es más fluido por presencia de enlaces dobles. La presencia de enlaces dobles permite que tenga este aspecto la cola. En cambio, esta cola hidrocarbonada no tiene enlaces dobles, esta sí. Los lípidos y proteínas tienen libertad de movimiento lateral en la bicapa. Esto lo vamos a hablar después. Existen diferentes tipos de movimiento entre los mismos fosfolípidos. Si es más rígido, habrá menos movimiento y esto no nos ayuda mucho en el transporte de moléculas. El movimiento de una bicapa hacia otra capa es muy limitado. Los lípidos son fluidos a temperatura corporal. Si hay cambios en la temperatura, cosa que no debe ocurrir en los casos de hipertermia y hipotermia, las propiedades de la membrana cambian. Sin embargo, a 37.5 grados centígrados, la fluidez de la membrana se mantiene. Los ácidos grasos no saturados tienen un punto de fusión inferior a los ácidos grasos saturados. Lo que más nos conviene aquí es tener ácidos grasos no saturados. Seguimos hablando de la fluidez de la membrana. Existen lípidos insaturados en cantidad suficiente en las membranas para mantener el punto de fusión de la bicapa lipídica por debajo de la temperatura corporal. A eso se le conoce como temperatura de transición. Acá tenemos la imagen de dos enlaces, el enlace tipo trans y el enlace tipo cis. Cuando existe un doble enlace, pero de tipo cis, incrementa la fluidez de la membrana.
Ahora, lo anterior fue en cuestión a las regiones de las colas de los fosfolípidos, en las cuales, como conclusión, tenemos que el doble enlace cis incrementa la fluidez de la membrana y que a más enlaces dobles la temperatura de fusión va a estar por debajo de la temperatura corporal. Ahora, respecto al colesterol, el colesterol hemos dicho que da rigidez a la membrana, pero ocurre algo curioso, que cuando disminuye la temperatura, el mismo colesterol, en vez de dar rigidez, aumenta la fluidez de la membrana. La labor del colesterol también incluye que evita la transición de temperaturas muy bruscas. Así como nos da rigidez, también nos incrementa la estabilidad y disminuye la permeabilidad de la membrana. Otra característica de la capa bilipídica o bicapa lipídica es la asimetría. Hemos dicho que la cabeza polar es muy variable. Debido a que existen diferentes variaciones en la cabeza polar y asociaciones entre carbohidratos, la capa no es similar en el lado intras como en el extracelular. Debido a la presencia de distintos fosfolípidos en ambas caras de la bicapa y glucolípidos en la cara externa. Por ejemplo, tenemos acá fosfolípidos y acá esto de plomo es colesterol. Vemos que la diferencia está en las cabezas. Tenemos dos hojas en la membrana celular, la hoja interna y la hoja externa. La capa externa o monocapa extracelular vemos que tiene predominio de color rojo y un color medio marrón naranja. Entonces las cabezas que predominan en la cara extracelular son la cabeza de fosfatidilcolina y la de esfingomielina. En cambio, en la capa intracelular vamos a ver que predomina la fosfatidilserina y la fosfatidiletonolamina, así como un poco aumento de fosfatidilinositol. Estos tres vamos a encontrar más comúnmente en el intracelular, pero como vemos, miren, aquí hay una cabeza de fosfatidilcolina. Esto nos quiere decir que, bueno, es posible que encontrar fosfatidilserina en la cara extracelular a pesar de que predomine en el intracelular. Eso no cambia la cosa, sino que lo que importa es el predominio y eso nos da la simetría. No significa que la fosfatidilcolina sea exclusivamente de la cara extracelular. Y como vemos también, acá hay glucolípidos que funcionan como cabezas. Claro que esto también nos da asimetría en la membrana. Así, por ejemplo, tenemos que en la membrana de los eritrocitos humanos, en la cara extracelular, existe predominio de cabezas de esfingomielina y fosfatidilcolina, como ya hemos mencionado, y en la cara citosólica o intracelular, fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. Gracias a que estas cabezas predominan en la cara citosólica, la cara que mira hacia adentro de la célula tiene carga negativa. En cambio, la carga que hay por fuera de la membrana viene a ser positiva gracias a la esfingomielina y la fosfatidilcolina. Acá tenemos un cuadro de distribución de asimetría de los lípidos en la membrana y tenemos acá SM esfingomielina. Esfingomielina donde predomina extracelular. ¿Qué más predomina en el extracelular? Fosfatidilcolina, PC. Fosfatidilcolina. ¿Qué más? Y el colesterol. Pero, como ven, colesterol predomina tanto en el intra como en el extracelular. En la cara citosólica, ¿qué predomina mucho más? Fosfatidiletonolamina. Si les preguntan qué es lo que predomina más en la cara citosólica, fosfatidiletonolamina. Y en la cara extracelular, esfingomielina. En primer lugar y en segundo lugar, fosfatidilcolina. En los dos, similar proporción hay de colesterol. Síntesis y movimientos que hay entre los distintos tipos de fosfolípidos.
Primero vamos a hablar de la bicapa lipídica. Las membranas de lipídicas, ¿dónde son sintetizadas? En el órgano del sistema endomembranas conocido como retículo endoplasmático liso. Recuerden que teníamos un retículo rugoso y uno liso. El liso estaba encargado de la producción de lípidos, en cambio el rugoso de la producción de proteínas. Es en el liso donde se crea la bicapa lipídica inicialmente. Ahora, esas vesículas en realidad son membranas con líquido dentro, se incorporan a la membrana plasmática mediante el proceso de fusión en la exocitosis. Con la formación de nuevas vesículas, mediante endocintosis se pierde material de la membrana. Por lo tanto, la membrana pierde material, así como se agrega mediante el proceso de exo o endocitosis. Si algo va a entrar a la célula de afuera, mediante el proceso de endocitosis, un poco de membrana se pierde para que se una al sistema endomembranas. En cambio, si el mismo sistema endomembranas, o sea, retículo endoplasmático liso, o alguna sustancia que se quiere expulsar, digamos, hormonas, etc., esa mediante el proceso de exocitosis provocará la fusión de membranas. Hemos dicho que hay movimientos de fosfolípidos y mencionamos en primer lugar al lateral. Los fosfolípidos entre sí, este fosfolípido 1 y este 2 pueden cambiar de posición y a eso se le denomina un movimiento lateral. Sin embargo, el mismo fosfolípido puede sobre su propio eje girar y eso es movimiento de rotación. También el mismo fosfolípido puede flexionarse a sí mismo y así también ocurre un fenómeno extraño en el cual el fosfolípido de la monocapa extracelular puede intercambiarse con el de la monocapa intracelular. Entonces, a ese movimiento se le conoce como flip-flop. Gracias al flip-flop puede existir asimetría, porque el flip-flop hace que ciertas cabezas estén en la cara citosólica y otras en el extracelular. Claro que este fenómeno es más extraño, pero explica la simetría del flip-flop. Los fosfolípidos de membrana, hemos dicho, tienen estos movimientos y vean que los laterales ocurren en la misma monocapa. Tenemos lo de rotación en la misma monocapa. Los únicos que son entre capa y capa es el flip-flop. Movimiento de flip-flop. Ahora, ese movimiento de flip-flop no se puede dar a menos de que exista una enzima o translocador denominado flipasas. Así como existe flip-flop, la enzima para que ocurra esto se llama flipasa y este mueve los lípidos sintetizados desde la monocapa, que es citosólica, hacia la monocapa luminal del retículo endoplasmático liso, en el caso de que se vea en el retículo endoplasmático liso. La composición lipídica de la membrana es asimétrica, hemos dicho, gracias a qué? Al flip-flop. Los movimientos de flip-flop ocurren menos de una vez al mes. Tenemos acá, miren, la molécula acá de color negro que es la flipasa. Esa flipasa permite el flip-flop. Ahora hablaremos sobre las proteínas de la membrana. Según el tipo de célula y organela, una membrana puede contener desde 12 a más de 50 proteínas diferentes. Eso no quiere decir que existe una diversidad de funciones. Recuerden que ahorita estamos hablando sobre las proteínas, que es el segundo componente esencial de la membrana. El primero eran los fosfolípidos o lípidos. Ahora, las proteínas no están dispuestas al azar. Eso lo vamos a ver después. Se localizan y orientan en posiciones particulares respecto a la bicapa. Para adelantarles, se dice que antiguamente se creía que las proteínas de la membrana estaban regadas por toda esta bicapa. Sin embargo, se ha encontrado que existe un orden dentro de la membrana en la cual se deben organizar las proteínas de membrana. A ese lugar se le denomina lipid raft o balsa lipídica. Acá tenemos ejemplos de las proteínas de membranas. Estas nos sirven como transporte de moléculas, como enzimas,
como receptores para transducir una señal y como proteínas de anclaje. Para anclar, digamos, parte del citoesqueleto o estructuras que vienen de afuera de la célula o del dentro de la célula. Las proteínas deben asociarse a la membrana y así vamos a tener distintos tipos de proteínas y que van a formar diferentes tipos de canales. Uno de estos tipos de proteínas es la transmembrana. Esto nos quiere decir que atraviesa tanto la capa extracelular y llega hasta la capa citosólica, llegando finalmente al citoplasma. Acá tenemos tres tipos de proteínas transmembrana. En este caso tenemos la alfa helix, acá tenemos una unión de alfa helix y tenemos una segunda forma que se denomina beta barril. Las dos formas que predominan es alfa helix y beta barril para el transporte de moléculas por dentro y hacia afuera. También tenemos las proteínas que solo están unidas o a la cara citosólica o bien a la cara extracelular. También tenemos las proteínas unidas a lípidos o a carbohidratos. Y tenemos finalmente las proteínas unidas que funcionan como anclaje. Sin embargo, a pesar de ver todos esos tipos de proteínas, existe una clasificación más básica para decir qué tipo de proteínas son. Así que, en primer lugar, tenemos la proteína integral. Proteína integral viene a ser aquella proteína, no importa cuál sea su función, que venga desde la cara extracelular, atraviese la capa bilipídica y llegue hacia la cara citoplasmática. Según esa definición, A, B, C y F vienen a ser proteínas integrales, como en todas estas transmembranas y estas de anclaje. Debido a que atraviesa estas zonas, se le conoce que, se dice que están constituidas por tres segmentos: el dominio citosólico, el dominio exoplásmico y el dominio transmembrana, de los cuales el único hidrofóbico es el dominio transmembrana, porque está unido a las colas hidrocarbonadas, está en relación a estas. En cambio, en relación con las cabezas están el dominio citosólico y el exoplásmico. Las proteínas integrales están formadas por alfa hélices o por composiciones beta barril o filamentos de proteína beta. De las proteínas integrales, o también conocido como transmembrana, la forma más común en la cual estas atraviesan la membrana celular es en forma de alfa hélice. Es la forma más común en las células procariotas. Recordemos que esto tiene un dominio transmembrana. El segundo tipo de proteínas, aparte de las integrales, son las periféricas. Estas pueden ser tanto solo externas o solo internas. Acá tenemos 1, 2, 3 proteínas periféricas. Solo están en una sola monocapa y a diferencia de las proteínas integrales que tienen un enlace covalente o unión covalente, estas presentarán enlaces débiles o covalentes, pero de no gran importancia. Tienen menos fuerza que las integrales y estas poseen una interacción con proteínas transmembranales o con lípidos. Por último, aparte de que ya hemos visto las proteínas integrales y periféricas, tenemos por último el último componente del cual no hemos hablado, el cual son los carbohidratos de membrana. Estos carbohidratos pueden estar unidos a los dos componentes mayores, proteínas o lípidos, mediante enlaces que son covalentes. Cumplen un rol importante como receptor, así como de reconocimiento y como barrera de protección. Luego en las siguientes dos diapositivas vamos a hablar de esto. Y gracias a
los carbohidratos de membrana podemos o tenemos la estructura denominada glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? El glucocálix viene a ser toda esa superficie celular externa, el cual en los carbohidratos están unidos a proteínas y lípidos, formándose así glucoproteínas. En el caso de una proteína, en este caso vemos una proteína periférica con un oligosacárido, o glucolípidos, vemos aquí que está unido a las cabezas, a las colas, perdón, este carbohidrato, así también como podemos tener fosfoglicéridos, etcétera. Estas regiones más externas donde están los oligosacáridos están en glucocálix. Y es ahí donde obtenemos la gran mayoría de funciones, las cuales son protección contra daños químicos y físicos, reconocimiento celular, conferir viscosidad a la membrana. El glucocálix también contribuye a esto, interviene en la comunicación entre célula y célula. Gracias al glucocálix puedo tener propiedades inmunitarias, en este caso reconocimiento, pero mucho más importante en los eritrocitos, debido a que los grupos sanguíneos están exactamente en los carbohidratos de glucocálix de los glóbulos rojos y contribuyen al reconocimiento y fijación de determinadas sustancias, entre las cuales las células va a incorporar mediante los procesos de sea fagocitosis en el caso de sustancias sólidas o pinocitosis en el caso de sustancias líquidas. Así tenemos nuestra capa bilipídica que ya hemos estudiado con sus fosfolípidos, proteínas integrales, proteínas en este caso una proteína externa, en los cuales tenemos también colesterol asociado a la capa lipídica y tenemos carbohidratos unidos a proteínas o a lípidos, y así se forman glucolípidos, glucoproteínas o proteoglucanos. Estos son parte de la cubierta celular o glucocálix. El glucocálix solo está en el espacio extracelular, recuerden. Todo carbohidrato, el cual se asocia a proteína o lípido, cuando salga por exocitosis, inmediatamente este va a estar en la monocapa externa. Así como ustedes pueden ver aquí, tenemos acá la capa interna, no hay carbohidratos. En la capa externa sí lo están. Ahora, como un ejemplo, estos son tres grupos sanguíneos: el A, el O y B. Acá tenemos los tres tipos de grupo sanguíneo, pero en forma de antígeno. Los carbohidratos nos van a conferir qué tipo de sangre somos. Esos carbohidratos están unidos, y ya recuerdan, a lípido o proteína en la membrana celular. Nosotros tenemos un grupo básico. ¿Qué es esto? Conocido como el antígeno D. El antígeno D llega hasta acá, hasta este carbohidrato, que es la galactosamina. Cuando la galactosamina se une a la fucosa, obtenemos el antígeno O. Sin embargo, si a la galactosamina con fucosa le unimos una N-acetil galactosamina, obtenemos el antígeno A. Pero si se asocia a otro tipo de carbohidrato, en este caso ya no una N-acetilgalactosamina, sino una galactosa, obtenemos el antígeno B. Ahora, como ven, dependiendo de la variación de carbohidratos, podemos obtener diferentes tipos de sangre. Estos están en el glucocálix. Ahora pasemos a la segunda parte. No, todavía no. Todavía seguimos en la primera parte, en la cual vamos a hablar sobre los modelos, los últimos dos modelos de membrana que se usan, que es el modelo de mosaico fluido y de balsa lipídica o lipid raft. El modelo de mosaico fluido fue propuesto por Singer y Nicholson, en lo cual ellos explican que la capa lipídica o capa bilipídica es la matriz en la cual las moléculas proteicas están como islas. Quiere decir que sobre este armazón voy a encontrar proteína aquí o proteína en el otro lado o donde sea, en un completo desorden. Para ellos la membrana no era rígida,
Por eso les decían que era un mosaico fluido. Poseía una baja viscosidad y las proteínas pueden estar en cualquier trocito del mosaico fluido. Podía movilizarse entre sí. Para ellos, este modelo es algo caótico, ¿no? Pero sin embargo explica por qué es posible el intercambio de sustancias entre intra y extracelular gracias a esta fluidez. Ellos también propusieron que exactamente en ese mosaico fluido están las proteínas que ya hemos visto, la clasificación de intrínsecas o integrales y extrínsecas o periféricas. Integrales que atravesaban toda la membrana y periféricas que están o en intra o extracelular. Pero estudios posteriores mostraron que este modelo estaba algo incompleto, porque no es posible que las proteínas estén en cualquier lugar de la membrana, porque sería un completo caos. Debería haber regiones especializadas en el intercambio del intra con el extracelular. Es por eso que se encontró, o bueno, hubo otra teoría que tuvo más fuerza, conocida como la de balsa lipídica o lipid raft. ¿Qué nos quiere decir este modelo? Este modelo lo que hace es afinar lo que nos dice Singer y Nicholson, y es que las proteínas no están en desorden movilizándose sobre la membrana celular, sino que hay regiones de lípidos donde van a estar, hay regiones donde las proteínas van a estar ancladas a lípidos, y esas son regiones concentradas. Digamos, hay pequeños islotes en cada lado de la membrana donde van a haber una camita de lípidos, y sobre esa cama de lípidos van a estar recién las proteínas integrales o periféricas. Esa camita obviamente va a ser la balsa lipídica, y es en esa balsa lipídica donde va a ocurrir todos los intercambios o reconocimiento o anclaje que tenga que hacer la célula, debido a que las proteínas exactamente estarán en esa balsa lipídica. Cuando se ha medido esa balsa lipídica que se ha encontrado, se ha visto que tiene un diámetro de 50 nanómetros. Como son muy pequeñas, a esto se le conoce como microdominio. Acá tenemos, por ejemplo, una proteína, y esta proteína está alrededor de una balsa lipídica. Acá tenemos un glúcido, probablemente unido a una proteína, o un lípido, formando un glucolípido o glucoproteína, pero esto tiene que estar en una balsa lipídica. Acá tenemos otra proteína en una balsa lipídica, y acá también tenemos una proteína integral en una balsa lipídica.